Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Le importa a Dios lo que las personas hagan o dejen de hacer? ¿Todo es bueno ahora? ¿Todo es permitido? ¿Podemos vivir como nos parezca y eso no tiene ninguna repercusión? ¿Cómo lo ve Dios? Ese es el tema que estaremos tratando en este día en su programa Entendiendo los Tiempos. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y tenemos con nosotros a Salvador Gómez. Salvador, ¿cómo te encuentras? Me encuentro complacido con una vez más en encontrarnos en el programa y poder llegar a los hermanos y a aquellos que nos siguen a través de esta vía y poder edificarnos los unos a los otros con temas de relevancia y poder así entender nuestros tiempos. Salvador, ¿pueden las personas vivir como les parezca y está todo bien a los ojos de Dios, cada quien con su estilo de vida? ¿Eso no tiene ninguna repercusión? Para algunas personas el poder hacer cuanto quieran podría sonar como una especie de cielo en la tierra, ¿no? El poder hacer cuanto se les antoje. El problema, por un lado, es el hecho de que eso significa que todos también podrían hacer eso mismo y ese cielo vendría a ser un infierno en la tierra, en el sentido de que estaríamos pisando los talones los unos a los otros. Pero creo que el aspecto más importante es qué piensa Dios acerca de cómo nosotros vivimos. Y el cómo vivimos, ahí incluyo no solamente lo que hacemos, sino también lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y aún hasta la razón por la cual hacemos las cosas. Cada quien actúa como le parece, Salvador, a la luz de lo que tú dices. Para Dios, eso está bien, no hay ningún problema, podemos transgredir su ley y Él no lo toma en cuenta. ¿O hay transgresiones de su ley que son mayores que otras? ¿Qué tú nos dirías? Tristemente, el vocabulario se implanta en las sociedades y a veces borramos palabras de ese vocabulario porque nos molestan algunos de los términos que se usan. Y uno de ellos es el término pecado. Es un término de la Biblia, un término muy importante en la palabra de Dios. Uno quisiera no tener que la realidad del pecado entre nosotros. Uno no quisiera no ser un pecador. Uno quisiera no tener que ofender al Dios de los cielos. Pero la realidad es que después de la caída del hombre en el pecado que tenemos en Génesis capítulo 3, el pecado está aquí con nosotros y solamente será eliminado cuando este mundo temporal dé paso a la eternidad. Pero Cristo fue enviado precisamente a este mundo por el Señor para solucionar el problema que el pecado nos acarrea con Dios. De forma que esa separación que tenemos con Dios por nuestra desobediencia y nuestros pecados venga a ser solucionado. Pero el pecado es una realidad entre nosotros y el pecado es algo que Dios aborrece. Es la manera como Dios se expresa en su palabra es un término de aborrecimiento, odio hacia el pecado. Quizás nosotros lo podemos ver a la ligera, podemos pensar, si hablamos de la mentira, podemos hasta decir, no, eso es una mentira blanca, y hacemos así hasta clasificaciones de los pecados. Y obviamente casi siempre pensamos que los nuestros son los más superficiales, los más ligeros y los más intrascendentes. Y creo que es una manera incorrecta de abordar algo que para Dios es tan aborrecible. Entonces, Salvador, déjame ver si estoy entendiendo lo que tú dices. Pecado es transgresión de la ley de Dios. La ley de Dios es una unidad. Y Dios ve igual la mentira que el asesinato en cuanto a la culpa que conlleva el hombre. Sí, en cuanto a la culpa, la Biblia es muy clara en el punto de que una violación en cualquiera de sus puntos de la ley de Dios viene a hacernos culpables de todos, en el sentido de que no importa si
tú eres condenado. Mira, yo no fui condenado por ser un ladrón, yo fui condenado por ser un narcotraficante. Bueno, no importa por qué, pero tú has violado la ley, eres culpable. En ese sentido, la Biblia dice que todos nosotros somos culpables ante la ley de Dios. En ese sentido, todos hemos pecado contra Dios y hemos desagradado a Dios, y hay consecuencias. Así como en la ley humana hay consecuencias, o debe haber consecuencias, en la ley divina hay consecuencias. Dice la Escritura, por un lado, que la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia. Y muerte no solamente en el punto de vista físico, que es una consecuencia, sino también desde el punto de vista espiritual. Cómo eso trae aspectos dañinos a nuestra relación con Dios. Y por eso el hombre termina convirtiéndose en un enemigo de Dios por causa de sus pecados, que es uno de los aspectos que también Jesús vino a resolver, esa reconciliación que necesitamos, porque nacemos siendo enemigos del Altísimo. Porque el pecado es algo serio, el pecado es algo que nos separa, nos distancia de Dios, y tenemos que verlo como Dios lo ve. Pero ha habido muchas maneras de tratar de abordarlo en la historia para minimizar su impacto, para no verlo como algo tan grande. Por ejemplo, Salvador, esa clasificación que hace la Iglesia Católica de pecados mortales, pecados veniales, ¿tú no puedes explicar eso? Claro, claro. Esas clasificaciones de los pecados no es algo nuevo, eso es algo muy antiguo y no comenzó con la Iglesia Católica per se como la conocemos en el día de hoy. Simplemente personas tratando de lidiar con sus propios pecados empezaron a hacer una clasificación y trataban de ir a los pecados que son más raíz o los que son capaces de producir otros pecados o multiplicarse en otros pecados. Y en ese sentido, pues se hace una lista. Hubo una persona llamada Evagrio Póntico, y Póntico porque era del Ponto, estamos hablando del siglo IV, hizo una lista de pecados. Y en ese sentido fue como el precursor para que las personas, los teólogos, empezaran a hacer ese tipo de listas, que fue lo que luego, de mano de Tomás de Aquino, vino a ser desarrollado de tal manera que dio lugar a esa clasificación de pecados veniales y pecados mortales, dependiendo de qué impacto tuvieran en la gracia de Dios. ¿Y qué significa eso, Salvador? En el hombre. ¿Cómo así? ¿Qué impacto? Bueno, un pecado... Tú puedes abundar un poco más de Sí, eso. claro, los pecados veniales en ese sentido pueden debilitar el principio de gracia que hay en el hombre, puesto por Dios. Eso es lo que dice esa teología, no es que estoy de acuerdo con esa clasificación. Y los pecados mortales son aquellos que prácticamente destruyen esa gracia. O sea, una persona que es culpable de asesinato, por ejemplo, pierde la gracia de Dios. Y en ese aspecto no cae en el mismo rango de una persona que dice una pequeña mentira blanca en la conciencia de los hombres. Ahora, cuando nosotros vamos a las Escrituras, no hay una clasificación de esa índole. Quiero aclarar para que no vayamos a pensar que tal cosa está en la palabra de Dios de esa misma manera. Déjame ver si yo te entiendo. Si una persona se pasa la vida mintiendo, pero no asesina a nadie, eso no es un problema entonces. Bueno, a la luz de esa no doctrina. Es un problema en la mente de algunas personas. Por eso he querido aclararlo. Porque el punto es, los hombres somos expertos en minimizar nuestros propios problemas y pecados. Nosotros somos capaces de camuflajear lo que hacemos de tal manera que hasta luzca bueno, que hasta las personas vean un bien en los males que cometemos. Y es por eso que alguien ve el hecho de hablar con insensibilidad contra otro y dice, lo que pasa es que yo soy muy sincero. Bueno, el hecho de que tú eres sincero no quita el mal de tú hablar como hablas o de insultar como insultas. Por eso es que decimos, en el concepto divino hay mucha diferencia de lo que el pecado es con el concepto meramente humano de lo que es el pecado. Porque Jesucristo llegó a decir, por ejemplo, que por cada palabra ociosa
que el hombre pronuncie con sus labios, de ellas dará cuenta en el día del juicio. Y lo mismo hace la palabra cuando se refiere a palabras corrompidas, o podríamos nosotros decir insultos, malas palabras, palabras descompuestas. La gente lo toma como un chiste. O sea, uno tiene a veces que dejar de ver programas televisivos, documentales, por la cantidad de malas palabras que utilizan. Porque es escandaloso para uno estar escuchando todas estas cosas, pero para ellos es pan comido. Es la manera en que se desenvuelven todos los días. ¿Es Dios indiferente a eso? Bueno, acabo de decir que Cristo dice que no. Cristo dice que por cada palabra que nosotros hablemos vamos a dar cuenta a Dios en el día del juicio, incluyendo dar cuenta del lenguaje corrompido que utilicemos. En otras palabras, la boca la creó Dios y vamos a dar cuenta por cómo nosotros la utilicemos. Y debemos usarla para edificar, no para destruir. Pero ven, es el hecho de que no, lo que yo digo eso no hace daño a nadie, eso no es tan malo como a lo otro, que claro, mira cómo asesinó. Es que para Dios es horrible el pecado del asesinato, obviamente, y podemos hablar hasta grados de consecuencias por los pecados, porque hay otros que tienen consecuencias, unos que tienen consecuencias más graves que otros, pero a la larga, si nosotros llegamos a la eternidad con cualquiera de esos pecados, de cualquier rango, sin que hayan sido perdonados y limpiados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, vamos a dar cuenta por cada uno de ellos, y no por el grado de pecado simplemente, sino por haber ofendido al Dios infinito contra el cual los cometimos. Y es ahí donde entra esa diferencia entre los criterios humanos y el criterio que Dios tiene con respecto al pecado. A mí me gustaría continuar hablando de ese criterio humano y que tú nos hables de qué pecados caen en esa categoría de pecados mortales, si podemos decirlo de esa manera. Ok. Los pecados, la clasificación pecados veniales y pecados mortales, no creo que sea la mejor en ese aspecto. Para nosotros poder hacer esa lista a la que tú te refieres. Yo prefiero utilizar otro término que se ha utilizado, y es los pecados cardinales o la lista de pecados raíces y base que dan lugar a otros pecados. Y de esa manera nosotros podemos ver pecados no porque sean los únicos, vuelvo y reitero, sino porque dan pie o dan lugar a que cometamos otros y nos dan el ejemplo perfecto para saber cómo lidiar con el pecado. Y en ese sentido hay siéntete pecados libre de... Sí, ibas a decir algo, Eduardo. No, que siéntete libre, sí, siéntete libre de utilizar el término que tú quieras, pecados cardinales, pecados base, pecados raíz, como tú quieras clasificarlo, no hay problema. Sí, Lo importante es que nos digas cuáles son. Sí, no es meramente el término, es cuáles son. Básicamente han sido mencionados en esa lista 7 pecados cardinales como el orgullo, la codicia, la pasión, la envidia, la glotonería, la ira, la pereza. Puede ser que estos pecados que he mencionado se mencionen con alguno otro sinónimo en alguna de las listas que han sido escritas por las personas para estudiarlo, pero esas son básicamente las listas de los pecados principales. Y vuelvo y reitero, se les llama así porque dan lugar a otros. Por ejemplo, el pecado de la codicia. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que el dinero es el problema, está diciendo que el amor al dinero es el problema. Y está diciendo que ese amor al dinero da pie a que se produzcan muchos otros pecados y males, porque hay personas que mienten por el amor al dinero, personas que matan por el amor al dinero, personas que envidian por el amor al dinero. O sea, es un pecado que produce otros. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, del orgullo. Por orgullosos y soberbios podemos no reconocer nuestras faltas y ser insensibles para con otros. Por causa de nuestra soberbia podemos dejar de amar a otros. Por causa de nuestras soberbias y orgullos nosotros podemos
vivir de manera egocéntrica. Es así que estos pecados se multiplican. Mencionemos la glotonería. Y inmediatamente yo menciono el pecado de glotonería. Quizás viene a nuestras mentes la imagen de una persona obesa que come mucho más que el promedio. Pero cuando mencionamos el pecado de la glotonería, es un asunto de falta de freno. Es un pecado raíz que puede tener otro tipo de consecuencias que no son solamente la comida. Es que yo puedo no tener límites, no tener control, dominio propio de lo que hago y dejo de hacer. Se va a expresar con la comida. Y hay personas, no todos tenemos la misma capacidad de alimenticia o de comida, no tenemos la misma capacidad de quemar las calorías que ingerimos y hay muchos que comen muchísimo y no engordan y otros con lo poco que, hasta con el agua, como dicen, engordan. No se refiere simplemente a cantidad, es cómo comemos lo que conviene a cada quien. Leía de una deportista que comía muchísimo mientras estaba en el deporte profesional y después que dejó el deporte siguió comiendo igual y se dio cuenta que no podía hacerlo. En una etapa de su vida comía de una manera y en otra etapa de otra. Es saber cuándo frenar, es saber nosotros cuándo decir que no. Y la Biblia habla de nosotros poder tener límites, a un control en lo que comemos. Un pecado o un mal de nuestra época es la bulimia. Y es una persona que tiene un deseo compulsivo de comer y hasta se purga a sí misma para poder seguir comiendo. Y es un reflejo de un mal como este. Podemos hablar de la lascivia, la pasión, los deseos sexuales. Son también pecados que se pueden multiplicar. Uno puede mencionar, por ejemplo, una consecuencia de la pasión con... ¿qué pasa con la intensidad con que deseamos un objeto amado? ¿O qué pasa con el tipo de objeto que deseamos? Todo eso entra en juego. Eduardo, ¿qué es lo que hace que el pecado de la homosexualidad sea pecado? ¿Es el hecho de que hay un deseo o es el hecho de que hay un deseo sobre un objeto equivocado? Sobre un objeto equivocado, es como dice la Escritura, hay una pasión desordenada. Correcto. Pero mira, Salvador, vamos a continuar hablando de este tema en el próximo segmento porque está sumamente interesante y a mí me gustaría que tú continuaras poniéndonos ejemplos para que nuestros televidentes, nuestros oyentes puedan entender cómo esos pecados están presentes en nuestras vidas y no podemos pasarlos por alto. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, tú nos explicabas en el segmento anterior cómo la lascivia, esas pasiones desordenadas, nos llevan a tener una vida desordenada, si podemos decirlo así. Es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, cómo las personas que practican el homosexualismo tienen sus pasiones, pero como tú decías, la colocan sobre el objeto equivocado, si podemos decirlo así. ¿Qué más tú nos puedes decir en relación a esto? No, mi punto precisamente con eso es mostrar el hecho de que tenemos deseos sexuales. El deseo sexual por sí no es malo. Es a veces un problema de intensidad y es a veces un problema del objeto en el que depositamos esos deseos. O sea, la Biblia nos dice que Dios creó el sexo y Dios nos hizo con impulsos sexuales. Ahora, ese mismo Dios puso los límites en que debe ser practicado y el punto es, o sea, no podemos disfrutar de algo que Dios hizo, pero podemos también pecar si nosotros no ejercemos ese privilegio, ese regalo que Dios nos dio de la manera correcta y no queremos por eso pecar. Pero es una raíz que puede producir muchos otros pecados. Si pensamos en las violaciones, pensamos en abusos infantiles, ¿de dónde surgen estas cosas? Malos pensamientos, es cuando no sabemos dominar nuestras pasiones. El hecho de que Dios nos haya creado con 5 sentidos no significa que podemos darle rienda suelta a los mismos. Podemos mencionar otro pecado capital, otro pecado Salvador, raíz, como lo es la pereza. Sí, perdón. Puedes hablar, Eduardo.
Sí, no, eso te iba a decir. ¿Cómo la pereza funciona como un pecado base o la envidia? Ok, cada uno de ellos funciona como un pecado base porque produce otros. Una persona perezosa no va a ser diligente en su trabajo, va a ser alguien que se va a aprovechar posiblemente de otros. La Biblia dice, tiene expresiones, quizás para algunas personas les asombre escucharlo, pero la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Y eso tiene implicaciones y consecuencias en la sociedad. Ahora mismo hay países que están pagando a las personas para que se queden en sus casas. Y las personas no están buscando trabajo. Y hay compañías, negocios que se les dificulta encontrar empleados. Porque las personas prefieren que le den ese dinero gratis y quedarse en sus casas, obviamente. Pero eso es una consecuencia de uno no ser diligentes y ser trabajador. Nosotros fuimos creados para laborar, fuimos creados para usar las capacidades dadas por Dios para producir, y producir para nosotros y producir para otros. Y en ese sentido hasta para compartir generosamente con el que tiene necesidad, porque condiciones habrá para que haya necesidad. Una persona en ese sentido puede, por ser holgazán, no trabajar y entonces querer robar. Eso también produce uno de esos pecados. Y es triste ver que estas sean parte de las consecuencias de estos pecados, de los pecados capitales. Pensemos en el pecado de la ira, por ejemplo. A veces las personas simplemente dan rienda suelta a la ira, se desbocan, dicen cosas sin ver que estas cosas pueden producir asesinatos, pueden producir divorcios, pueden producir abuso. Entonces, en ese aspecto, tenemos que aprender a ver lo que Dios, aquello que Dios señala como pecado y de lo cual quiere que nos cuidemos, para que no demos pie a multiplicar los males que Dios aborrece. Y en ese aspecto, si nosotros encontramos la raíz de los males, el momento donde surge, ¿cómo protegemos los ríos? Bueno, debemos proteger los ríos desde donde surgen, en su lugar de origen. Sí, no es solamente cuidarlos en un punto ya cuando están llegando al mar. Y lo mismo ocurre con el pecado. Si queremos detener el avance del pecado, debemos ir a la raíz del mismo para que esos frutos no surjan y se multipliquen. Mencionamos la codicia como uno de esos males. Mucha gente se endeuda, está en deuda porque quiere mantener un nivel de vida y disfrutar de las cosas que desea su corazón. Y queremos mantener un nivel de vida. Se dice que en los Estados Unidos las personas que más se están endeudando son los súper ricos. Y es porque ellos quieren mantener un nivel de vida que no siempre se puede mantener, o quieren mantenerse como están sus vecinos. Y es triste, y eso aún habla de otro pecado, y es el pecado de la envidia. ¿Cómo funciona la envidia entonces como un pecado cardinal o base? Bueno, la envidia es algo que manifiesta un egoísmo del corazón que muestra que yo no puedo ser feliz si yo no tengo o soy como lo que otros han alcanzado, como con lo que otros tienen. Y en ese aspecto hay una mezquindad, donde yo hasta acuso a Dios. Hay un pecado de descontento, y donde yo acuso a Dios de yo no poder tener y lograr lo que otros logran. Y hay ejemplos en las Escrituras. Raquel tuvo envidia de Lea, los hermanos de José le vendieron a él porque le tenían envidia de cómo su padre lo trataba a él. Saúl tuvo envidia, el rey Saúl, de David. Y los fariseos tuvieron envidia del mismo Señor Jesucristo y lo mataron por causa de esa situación. De manera que los pecados raíces son pecados que provocan tantos males en nosotros y en la sociedad. Salvador, cuando uno escucha todos esos ejemplos que tú pones y cómo nos afectan todos esos pecados, uno dice, pero es que no hay salvación. Somos culpables, eso lo sabemos, pero estamos fuera de la gracia perdonadora de Dios porque todos hemos pecado y todos hemos transgredido esa ley. Y todos nosotros nos vemos reflejados en todos esos pecados bases que tú has dicho. ¿Qué podemos hacer? No, hablar del pecado es nosotros hablar de una realidad, comenzando por ahí. Porque hay veces que las personas reaccionan y se sienten ofendidas. No me llames pecador.
como yo no soy pecador. No, la Biblia dice que todos somos pecadores. Cristo dice que Él no vino a llamar a justos al arrepentimiento. Y esa palabra justos allí es irónica. Es a todos los que se creen justos. Se creen que no necesitan arrepentimiento. La realidad es que todos necesitamos a Cristo, porque todos tenemos que arrepentirnos, porque todos somos pecadores. Y en ese aspecto uno podrá ser pecador. Vamos a hacer un alto. Vamos a hacer un alto ahí. Vamos a hacer un alto ahí, Salvador. Y volvemos a lo que hablábamos. El punto es el siguiente. Aunque yo no haya matado a nadie, aunque no haya sido infiel a mi esposa, aunque no haya robado, pero sí haya dicho alguna mentirita blanca, como tú dices, todos estamos condenados, porque es bueno estar claros en eso. Sí, ese es el punto. Vuelvo y reitero, o sea, si Cristo vino por el problema del pecado, es porque las personas no podían salvarse a sí mismas, solas. Es que solo Dios podía solucionar ese problema, y lo hizo enviando a su Hijo, tomando la culpa de esos pecados en la clasificación que nosotros queremos darle, pero que son odiosos todos a la vista de Dios, a los ojos de Dios, que son una violación de la ley de Dios. Esos pecados que Él cargó en la cruz del Calvario, nosotros debimos pagar por esos pecados. Nosotros merecemos un infierno eterno por haber ofendido a un Dios eterno, por haber ofendido a un Dios santo. Nosotros no vemos el pecado como debemos verlo, porque no conocemos a Dios como debemos conocerle. Dios está en su gloria, alto y sublime, y dice que sin embargo Él habita con aquel que es humilde y contrito de espíritu. ¿Por qué? Porque tiene que haber contrición, porque tiene que haber arrepentimiento, que no es otra cosa que el reconocimiento de que hemos pecado, sea con pecados grandes o con pecados entre comillas pequeños, porque todos somos culpables delante de Dios. Y es por eso que estudiar un tema como los pecados capitales es como vernos a la luz de la ley de Dios. La ley de Dios no nos salva. La ley de Dios nos dice, Dios ve esto de esta manera. Pero la ley de Dios misma no nos lleva al cielo. Cristo nos lleva al cielo. La ley nos muestra cuán pecadores somos. Y cuando uno contempla esta lista de pecados de la que hemos estado hablando, solamente puede decir, Señor, ten misericordia de mí, porque somos pecadores. Ahora, lo que también estamos diciendo es que el mismo Dios que se ofende con el pecado ha provisto la solución para que nosotros podamos estar en paz con Dios. Y esa solución únicamente está en el Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, la vida perfecta que Él llevó y lo que hizo en la cruz del Calvario es precisamente lo que necesitamos para poder tener la paz con Dios que necesitamos. Lo que necesitamos para poder entrar a la gloria. Lo hizo Cristo. ¿Cómo yo puedo hacer mía entonces esa salvación que Dios provee en su Hijo Jesús? Creyendo en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero para ello tenemos que reconocer que somos pecadores. Reconocer que hemos ofendido a Dios. Hay una ilustración muy interesante de uno de esos quesos franceses de mucho olor. Hubo una persona que le pusieron ese mientras dormía, se lo untaron debajo de la nariz, en el bigote que tenía. Y la persona se despierta y dice, ahí hay un mal olor en esta habitación. Sale afuera de la casa y dice, no, el olor está fuera de la casa. Se mueve y se va a otro lugar y dice, no, este olor está por todas partes. No, pero el problema era él. Era el olor que él tenía debajo de su nariz. Y así nos ocurre a nosotros con el pecado. Todos estamos viviendo en un ambiente de pecado porque somos pecadores. La culpa no es el lugar donde estamos, la culpa no es del vecino. La culpa es de cada uno de nosotros que ha violado la ley de Dios. Y por un pecado que solo Cristo puede limpiar. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Qué es lo que debemos hacer? Empecinarnos en decir, soy inocente. Empecinarnos a decir, yo no he hecho nada malo. Insistir en que nosotros somos todo bueno y que merecemos el cielo, o ponernos de acuerdo con Dios y decirle, Señor,
yo he pecado, yo te he ofendido, yo he hecho las cosas que a ti no te agradan, yo he tenido malos sentimientos, malas intenciones, yo he dicho palabras que no debía haber hecho, yo he tenido pensamientos sucios. Señor, perdóname, límpiame en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Eso es lo que el hombre tiene que hacer. La solución ha estado ahí todo el tiempo, pero el hombre tiene que clamar a Dios por perdón y por misericordia. Bueno, Salvador, a la luz de lo que tú nos has explicado, ahí todos nos vemos retratados, y qué bueno es saber que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, pero debemos creer en Él como nuestro Redentor, como nuestro sacerdote, como nuestro abogado, como nuestro Rey. Nos queda un minuto de programa. ¿Qué última exhortación tú darías a nuestro público? Bueno, yo creo que no solamente el estudiar el tema del pecado debe llevarnos al arrepentimiento. Yo creo que también es algo que debe llevarnos a cultivar las virtudes contrarias a esos pecados. ¿A qué me refiero? A no solamente aborrecer lo que Dios aborrece, sino amar lo que Dios ama. Y aquí me dirijo a aquellos que son el pueblo de Dios. Nosotros tenemos algo que hacer. Podemos hacer una diferencia en este mundo. No luciendo como si no fuéramos pecadores. Debemos admitir ante un mundo pecador que nosotros también somos pecadores, pero que la gracia de Dios nos ha perdonado y que la gracia de Dios nos capacita a dar muerte a muchos de esos pecados, de manera que tenemos un antes y un después. Vivíamos para hacer tales cosas y ya no más por amor a Cristo. Y cuando caemos en pecado, lo confesamos, nos arrepentimos y volvemos a hacer nuevas resoluciones de santidad para asemejarnos más y más a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Por eso no se trata solamente de luchar contra el egoísmo, se trata de nosotros ahora ser amorosos y tiernos. ¿Qué tal de nosotros si nosotros somos más bondadosos y compasivos? No se trata solamente de nosotros denunciar los pecados de la inmoralidad sexual que hay allá afuera. ¿Qué tal si nosotros somos más puros en nuestro corazón? ¿Qué tal si nuestras relaciones matrimoniales son más ejemplares? No se trata simplemente de denunciar a los codiciosos y a aquellos que se están robando de las arcas del Estado. ¿Qué tal la manera como nosotros manejamos nuestros recursos y el dinero? ¿Estamos dispuestos a compartir de lo que Dios nos ha dado? O sea, que no solamente combatamos el pecado, sino también luchemos en pro de la justicia de Dios y la santidad y de aquellas cosas que Dios ama. Salvador, gracias por haber estado con nosotros, y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Nos vemos en nuestro próximo programa de Entendiendo los Tiempos.